están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este programa Una para Todas, que hacemos desde Valdivia TV para todo el sur de Chile, desde Los Ángeles hasta Coyhaique a través del canal 43, como cada día jueves. Este día vamos a tratar un tema muy especial. Para eso estamos con nuestra invitada, Sofía Lira. Sofi, muy bienvenida al programa. Gracias. Sofía es psicóloga infantil y hoy día lo que vamos a hablar es de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre identidad de género, orientación sexual, etcétera. Todos estos temas, estos términos que hoy día sobre todo están muy en la palestra y que nos gustaría también ahondar, conocer más. ¿Y por qué es importante, Sofi, que conozcamos esto y podamos hablar con los niños y niñas sobre este tema y para que ellos también lo puedan aprender a identificar? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Abrir este espacio y conversar sobre estos temas es fundamental, ya que la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual son parte de nuestro desarrollo y es fundamental ir conociendo respecto al autoconocimiento y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Ajá. Primero partamos por lo más básico. ¿Cuál es la diferencia entre orientación sexual, identidad de género y otro más que me parece? Expresión de género. Expresión de género. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en realidad es importante, como tú dices, aclararlos porque muchas veces se confunden o no se entienden del todo. La identidad de género, que es lo principal, es cómo se percibe una persona y se identifica independiente de su sexo biológico. Perfecto. Muchas veces nosotros pensamos que el sexo biológico es lo que nos define como personas, pero en realidad hay personas que no son cisgénero. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas cis son las que coincide su identidad de género con su sexo biológico. Entonces la identidad de género es algo que comienza a desarrollarse desde muy temprana edad y va evolucionando a lo largo del tiempo. Luego, la orientación sexual tiene que ver con cómo nos sentimos con el entorno, o sea, cómo nos sentimos atraídos románticamente, emocionalmente o sexualmente ya cuando vamos creciendo. Esto es un aspecto, como te decía, distinto a la identidad de género, ya que es en relación con los demás. Y la expresión de género es cómo las personas manifiestan su identidad. Y esto puede ser a través de la ropa, a través del comportamiento, a través de los intereses. Es algo visible y, como vamos a ir conversando, es una fuente de mucho discriminación, de mucho rechazo cuando no coincide con los estereotipos sociales. Ajá, Sofi, cuando esto, la pregunta yo creo que también todos nos hacemos, si cuando esto no coincide, ¿los niños comienzan a mostrarlo a temprana edad necesariamente o no? Mira, la identidad sexual va desarrollándose desde edades súper tempranas. Ya a los 2 o 3 años ya comenzamos a identificar si nos sentimos como niños, niñas u otros, y a los 6 o 7 años ya se va teniendo una noción más estable del género. Pero este proceso es natural y forma parte del crecimiento. Es importante, sí, que toda la conducta exploratoria, como, no sé, las conductas muy hetero o cis, que son por ejemplo, cuando los niños juegan con los autos, o las niñas juegan fútbol, o los niños juegan con muñecas, que de repente a las personas como quizás que no tienen más construido esto como de cosas de hombre y cosas de mujer, llaman un poquito la atención. Pero esto no necesariamente tiene que ver con la identidad de género. Cuando los niños van creciendo, van explorando distintas cosas y es importante que los dejemos jugar. Totalmente, o sea, necesitan entender que nuestra función como adultos es permitirles hacer un entorno seguro, sin juicios, sin etiquetas, sin bromas, porque muchas veces los adultos creen que el humor no se entiende como algo serio cuando somos niños, pero todo lo que conlleve algún tipo de discriminación o alguna etiqueta que nosotros como adultos veamos como una broma, los niños no lo van a ver como broma. Perfecto. ¿Tú en tu consulta has tenido algún caso de alguna persona en que no sea cisgénero? Sí, he tenido. ¿Niños? Sí, he tenido consultantes como con el sexo biológico femenino, pero son trans.
Y se usa el concepto trans porque está el transexual, que es cuando se ha intervenido el cuerpo, y está el transgénero, que es cuando no hay intervenciones en el cuerpo. Entonces el concepto trans queda como en medio y puede abarcar o con cambios o sin cambios. Pero sí he tenido que trabajar y es difícil porque muchas veces el entorno acepta muchísimo y está muy adaptado a esto. ¿Ya? Son más los sistemas familiares. Sí, es lo que más cuesta de aceptar esta situación. Sí, las creencias, muchas veces la religión, el tema de pensar que la identidad de género es una etapa o es algo que va a pasar o lo ven hasta como una enfermedad o como algo que quieren cambiar. No me ha pasado a mí, pero hay muchas veces que llegan padres pidiendo como casi sanar a los hijos de esta desorientación. Claro, como de este descubrimiento, de este periodo de descubrimiento de la identidad, y finalmente lo único que generan es mucho rechazo de ellos hacia sí mismos. Entonces, hay una tasa importante de suicidio en personas transsexuales, transgénero. De hecho, el suicidio, ideación suicida y las autolesiones son muchísimas en la población LGTBQI+, que suben muchísimo. O sea, ya en la población adolescente el suicidio es algo que está muy presente, y en la población LGTB es aún más, porque ya uno no, por ejemplo, el bullying o las conductas discriminatorias ya no son por cualquier tema, es por la esencia de la persona, por lo que yo soy. Entonces, por eso es importante tematizar estos conceptos, la educación sexual integral, porque es sumamente peligroso, Ajá, ¿cómo podemos hacerlo como padres? Porque hoy día, cuando son muy chiquititos, no existe todavía una educación respecto a este tema. A mí me pasa, y lo comentaba en la mañana, en el matinal, que íbamos a tener esta conversación hoy día, y yo les comentaba, por ejemplo, yo tengo una hija de 5 años, un día vamos por la calle, y ha pasado un hombre que tiene barba, pelo corto, no está maquillado ni nada, como digamos la expresión de género de al menos su cara era de masculino, sí. Pero hacia abajo llevaba una falda y tacos muy altos. Entonces pasa al lado de nosotros y mi hija queda así mirando: mamá, ¿por qué ese chico está llevando tacos? Entonces, yo, dentro de las herramientas que uno tiene, le expliqué un poco, pero en el sistema de la educación formal no existe una explicación ni se les enseña al respecto aún. No hay un consenso todavía a nivel nacional y de nuestras autoridades con respecto a cómo a los chicos y a las chicas les explicamos que todo esto también existe. Claro, y de hecho eso sobre la identidad de género, desde el 2018 que existe una ley de identidad de género, o sea, de nosotros ser garantes de derecho de poder expresar nuestra identidad de género sin recibir discriminación, sin recibir cualquier tipo de incriminación por esto. Y suele pasar, o sea, es algo súper emergente, el tema de cómo conversar eso sería una expresión de género, finalmente. ¿Cómo podemos conversarlo con nuestros hijas, con nuestros hijos? Finalmente, lo principal en estos temas es quitar la idea de que existen un género masculino y femenino muy marcado, y debajo de eso todo lo que es femenino y todo lo que es masculino, porque claro, nosotros vamos entendiendo y los niños ven que son las mujeres las que ocupan los tacos, los hombres los que ocupan corbata, por ejemplo, y ese estigma de que hay ropa de hombre y hay ropa de mujer es lo que ellos comienza a causarles ruido y obviamente cuestionamientos. Por eso es importante ir de a poquito y ir generando esto de que la ropa ni los colores no tienen género, o sea, cualquiera puede ponerse taco, cualquiera puede ponerse falda, y esas son formas de expresión, y eso también les genera a ellos el no
no generar una mirada extraña a alguien que va con falda y es hombre biológicamente. ¿Qué pasa cuando hay poco apoyo en este proceso? Mira, en realidad la falta de apoyo en este proceso, donde ya en la construcción de identidad en la adolescencia es clave, porque nosotros pasamos de identificarnos en base a nuestros cuidadores a comenzar a construir nuestra propia identidad. Entonces, se pueden generar daños en distintas esferas de nuestra vida. En el área emocional, por ejemplo, puede generar baja autoestima o efectos negativos en nuestra autoestima, en nuestro sentimiento de valor como persona. Puede generar también sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, como te decía. Después, en el área social, aislamiento, dejar de disfrutar cosas que hacían frecuentemente, dejar de ir a lugares donde a ellos les gustaba ir. Así se empieza como a notar la falta de apoyo. Académicamente también tiene un efecto el tema de comenzar a faltar a clase, bajar el rendimiento académico, y físicamente también es súper importante que esto también se manifiesta. El tema de la somatización, cómo las emociones afectan en nuestro cuerpo, los dolores de cabeza, la falta de apetito, trastornos del sueño, problemas digestivos, y por ese lado también el tema de las autolesiones, porque las autolesiones muchas veces no se entiende muy bien el sentido de las autolesiones, y por eso se abordan con mucha delicadeza, porque el sentido de una autolesión es querer descargar algún dolor emocional que llevan adentro. La autolesión no está ligada al suicidio o a una conducta suicida, ¿ya? Mi pregunta es ahora, si estamos viendo que nuestra adolescente está explorando su identidad de género, su orientación sexual, ¿cuáles son las primeras señales y cómo debemos abordarla? ¿Cómo tenemos esa primera conversación con el adolescente? ¿Cómo debiéramos actuar como padres? Bueno, las principales señales que nosotros vemos cuando un adolescente empieza a explorar en su identidad, vemos cambios en los intereses. O sea, se nota el cambio de un niño o un adolescente como después de la pubertad, cambio en el estilo de ropa, de música, las actividades que hace. Empiezan a cuestionar normas o deseos como del sistema familiar. Empiezan a cuestionar el tema de las creencias, la religión. Ahí empezamos a notar que está empezando a tener este conflicto interno de ¿realmente creo lo que cree mi familia? ¿O realmente me identifico con eso? También empiezan a sentir mucho esta influencia de sus pares. Empieza a ser muy importante en este momento. Búsqueda de modelos a seguir también, empiezan a buscar como personas que los identifiquen. Expresión también, empiezan a expresar sus emociones de distintas maneras, a través del arte, a través de la música, a través buscan otras formas de expresión, ¿puede ser? Sí, buscan otras formas de expresión que no son generalmente hablar de lo que sienten. Y también empezamos a ver cambios emocionales, como el tema de esta dicotomía entre quiero encajar, pero también me gustaría destacar. Es como muchos cambios emocionales, de repente irritabilidad, como ciertas cosas que uno va notando que está más delicado, más emocional. Tú me decías que en los casos que has visto en tu consulta existe bastante apoyo del entorno, sin embargo el sistema familiar es lo más difícil. Entonces, en general, uno tiende a pensar que de pronto el entorno es lo más difícil, pero al parecer no es tan así, hoy día, al menos. Mira, hoy día, por lo menos en lo que es los pares, hay en algunos contextos donde sí se acepta más porque se ha tematizado más en los institutos educacionales. Hay más charla, hay más esta libertad de que, por lo menos lo que yo he visto y mis colegas también, que se sienten más cómodos con sus amigos, con sus amigas, sobre su identidad. Y llega al momento de llegar a la casa es cuando yo ya me cierro y siento que no soy aceptado. Y a veces pasa al revés, a veces también pasa al revés, donde la casa es un lugar seguro y el colegio es un ambiente hostil. Ajá. Y si te das cuenta,
todo viene también de la casa, porque todo lo que un niño o adolescente, no solamente aquí ya como saltándonos un poco al bullying, no solamente las víctimas son las que están afectadas en esto, sino también las personas que ejercen el bullying. Uno siempre dice, uy, los niños son muy crueles, sí, a veces, ¿cierto? Y los niños, claro, que hacen bullying, uno dice, ¿qué pasa con ese niño? Yo invito a hacer ese cuestionamiento de qué estará pasando en su casa, de que llegue a ser tan cruel con otro niño, sí, por su expresión de género o por cualquier cosa que no lo afecta directamente a él. Perfecto. Oye, Sofi, tenemos aquí una galletita explicativa, porque también dentro de la identidad de género, un poco voy a hacer un resumen de lo que ya hablamos. Entonces, la identidad de género es, en el fondo, sí coincide mi género con el que vengo al mundo, con cómo me siento. ¿Sí? Exacto. Soy sexo masculino y me siento masculina, o si soy mujer y me siento femenina, ¿cierto? Exacto, sí. La expresión de género es cómo yo me expreso, ¿cierto? Con la ropa, etcétera. Y la orientación sexual es con respecto a cómo me siento a mi entorno, quién me atrae, sí, ¿cierto? Y por eso en la galletita sale... Eso, top. En la galletita sale que la identidad viene más de aquí, de cómo, desde los pensamientos, desde mi idea de mi concepción como persona. La orientación muestra ahí que es el corazón, claro, como los sentimientos hacia un otro, el sexo biológico y la expresión que conllevaría como todo lo físico de la galleta. Perfecto. Oye, Sofi, me gustaría un poco que habláramos de algunas de las identidades, expresiones, porque hay varios nombres en realidad, que aquí tenemos drag queen, queer, drag king, andrógina, intersexo, etcétera. Pero sigamos hablando a la vuelta de esta pausa. Vamos a ir a un corte y luego seguimos conversando con más aquí en Una para Todas. Hola, mi nombre es Valdivia y junto a mí te invito a recorrer mis aguas, mis tierras, mi selva. La selva valdiviana es uno de mis principales encantos. Miles de personas recorren mis zonas buscando la magia dentro de mí, adentrándose en la niebla, recorriendo mis humedales, que hacen única mi naturaleza, buscando historias que son contadas entre las cortezas de mis árboles, ubicados en cerros milenarios que protegen mi exuberante biodiversidad. Caminando entre jardines aromatizados por sus flores, senderos verdes, cuidados desde las alturas por los grandes coigües y olivillos. Viviendo mi historia, mis fortalezas, legados ancestrales que protegieron mis aguas, mis bosques y mis tierras. Como hoy se protegen mi flora y fauna única en su especie, y rodeado de helechos, un mundo lleno de vida nace, crece, vive. Desde curiosos anfibios a aves que visten de blanco y negro. Te invito a conocerme, a mi verde magia y a mis senderos naturales escondidos. Ven y descubre. Valdivia, la buena vida. Invita Ilustre Municipalidad de Valdivia. ¿Qué es para usted o qué significa para ustedes el río aquí en la ciudad? ¿Qué es para usted la costanera tan bonita y que se vea reflejado un río tan hermoso que creo que nos caracteriza como ciudad? Yo creo que es la esencia de la ciudad. No hay ciudad más bonita que tenga un río y una costanera tan espectacular para aprovecharla no solo para actividades realmente culturales, sino para hacer deporte, trotar junto al río, ya sea de día, de noche, con lluvia. Creo que la ciudad no tendría el deporte que tiene si no estuviese el río. Creo que el río acá en Valdivia es el corazón de la ciudad. Todos los valdivianos obviamente nos sentimos identificados muchas veces, muchos días, muchas horas corriendo por ahí, viendo siempre a la regata o a los remeros pasar. Son compañeros no de deporte, pero sí somos colegas respecto a
a lo que lo hacemos de forma profesional. Así que creo que es muy importante cuidarlo y también todo lo que rodea obviamente al río. Yo tuve la suerte por el fútbol salir a varios lados, pero ver esto es muy difícil, es muy difícil. La verdad que uno lo aprovechaba también cuando hacía deporte, también salíamos a correr por la parte física, entonces siempre fue lo más maravilloso que hubo aquí en Valdivia. Queremos invitarte a cuidar a los futuros campeones y campeonas que entrenan día a día en Valdivia. Igual que nosotros, los jóvenes remeros y deportistas entrenan en el río o en nuestra costanera, dejándolo todo para seguir entregando títulos a Chile y a Valdivia. Lamentablemente, hay personas que no quieren a nuestro deporte y hemos tenido ataques a remeros o embarcaciones en nuestro río. Sabemos que la gente de Valdivia respeta a sus deportistas y ama estos hermosos ríos. Por eso te invitamos a sumarte a la convivencia fluvial, Donde cabemos todos y todas. Cuidemos el río, cuidemos el deporte y cuidemos Valdivia. Disfruta de la buena vida de Valdivia todo el año. Valdivia, la buena vida. En este programa especial de Una para Todas, hablando sobre identidad de género, orientación sexual, ¿cierto? Y también sexo biológico. Estamos con Sofía Lira, con quien estamos hablando sobre este tema específicamente en jóvenes, niñas, niños, adolescentes. ¿Cómo se da esto? Estábamos hablando de la galleta del género aquí, donde podemos ver que, cierto, la identidad de género tiene que ver más en cómo me siento, es más de la cabeza, la orientación en los sentimientos románticos, a lo mejor cómo puedo sentir, y el sexo que tiene que ver ya con los órganos femeninos o masculinos. Pero dentro de ello tenemos una gama importante de algunos conceptos que son relevantes que podamos comentarle a la gente, porque muchas veces nos confundimos y nos cuesta, encuentro yo, todavía de que hablemos de este tema porque tenemos poca información. Así que si nos puedes aclarar un poco de qué se trata esto, Sofía. Bueno, dentro de las identidades de género es bastante amplio, pero principalmente el queer lo que intenta buscar, que es una teoría, la teoría queer, es lo que busca deconstruir esta idea del género binario, es decir, el hombre y la mujer. Finalmente busca darnos cuenta de que existen varias identidades de género. Ahí tenemos el drag queen, el drag queer, también está el trans, que yo te decía, transgénero, transexual, que nos muestran que en realidad es bastante fluido. Por ejemplo, el drag, que yo te comentaba fuera de cámara, que es un tipo de arte incluso, es una forma de escenificar. ¿Es como le llamábamos antes, transformista? Claro, el transformista no es tan extravagante como es el drag queen. Ah, ya. Es muy exagerado. Claro, por ejemplo, maquillaje muy marcado, peluca, como muy extravagante. Se ve como, por eso te digo, es como un arte donde se escenifica y no necesariamente va ligado con la identidad sexual, identidad de género, perdón. Puede ser, claro, como un tipo de personaje, pero igual es una forma de expresar nuestra identidad de género. Perfecto. Luego, pasando a la expresión de género, tenemos ya lo que es más femenino, como todo lo que vemos muy
ropa femenina, lo que hablábamos, los tacos, la ropa que nosotros... El maquillaje, que consideramos más hacia lo femenino. Luego tenemos lo masculino, que sería ya como más recatado, entre comillas, o ropa como uno consideraría de hombre, como lo que uno ve en sección de hombre y sección de mujer. Y luego está lo andrógino, que es como una combinación de ambos. Por ejemplo, no sé, pintarse las uñas y ocupar corbata, es como algo el chico fluido. que vimos con mi hija en la calle. Eso sería algo andrógino, como algo como fluido entre medio. Luego el sexo biológico tenemos hembra y macho, femenino, masculino, y el intersexo son las personas que nacen con características secundarias sexuales de ambos géneros. De repente, claro, por ejemplo, con gónadas siendo mujer, o viceversa con algunos tipos de caracteres sexuales secundarios mezclados. Ahí se consideraría sexo biológico intersexo. Perfecto. Y en las orientaciones sexuales, ahí tenemos muchas. Muchísimas. Sí, está, bueno, lo heterosexual, que es una persona de género masculino o género femenino que le gusta a la persona de su mismo género. Homosexual, que le gusta, o sea, claro, del género opuesto, y homosexual del mismo género. Bueno, tenemos pansexual, que van más allá de la identidad, se atraen por lo que es la persona, por su esencia. Claro, es como lo que he escuchado, a mí me gusta la persona, me fijo en su esencia, da lo mismo sea hombre o mujer. Claro, exacto. Bisexual, la persona que se atrae por hombres y mujeres. Asexual también son las personas que no se sienten atraídas por ningún género. No sienten atracción. No sienten atracción sexual. No sienten atracción sexual. Y también tenemos demisexual, que son las personas que no pueden tener relaciones sexuales o algún tipo de cualquier tipo de relación con alguien si no hay sentimientos. Un vínculo emocional. Un vínculo emocional, sí. Claro. Y en realidad eso sería más o menos lo que... Eso lo había escuchado un día que lo dijo la Sigrid Alegría, que ella era demisexual. Sí, sí. Oye, a mí me gustaría ahondar un poco con respecto al bullying, porque es importante que le hablemos a nuestros hijos de esto y también les enseñemos cómo actuar frente a un compañero, compañera que está viviendo o está explorando su identidad. Bueno, el bullying, como muchos sabemos, son estas conductas de hostigamiento sistemático. Puede ser verbal, puede ser físico, puede ser psicológico, cuando es de forma reiterativa con el objetivo de disminuir a una persona. Sí, y en ese sentido me gustaría también que hablemos del bullying en general, no solamente hacia las personas con una orientación sexual distinta, sino que hablemos en este sentido de el bullying en general, cómo lo podemos abordar. Me imagino que te llegan pacientes que son víctimas de bullying. Me gustaría un poco que nos cuentes tu experiencia como terapeuta con esto. Bueno, pensando que el bullying es una problemática que afecta a los niños, niñas y adolescentes que son considerados como diferentes. Aquí entra muchísimo y entra en boga la comunidad LGTB, o sea, las personas que están en pleno descubrimiento de su identidad de género y su expresión de género, que como te decía es lo que más de repente es foco de discriminación. Es importante, y lo que yo te decía antes, que este rechazo no solo viene de pares, sino que muchas veces viene de adultos, de familiares o profesores, quienes a veces de manera involuntaria refuerzan actitudes discriminatorias. Y el impacto que genera el bullying es muy similar a lo que yo te mencionaba de la falta de apoyo en la identidad o en la expresión de género, baja autoestima, aislamiento social, dificultades académicas, y son los principales motivos por los que llegan a consulta. ¿Tú alguna vez en lo personal viviste bullying? Sí, yo creo que es que según yo, la mayoría hemos sido víctimas de alguien. Sí. De hecho, yo fui víctima de una profesora a los 10 años. Wow. Me dijo, ¿por qué yo era nueva en el colegio? Y me dijo, ¿tú por qué hablas así? Y yo, así como
como que tuvieras una papa atravesada en la boca. Oh, yo no sabía. Y yo llegué a mi casa, pues le dije, papá, la profesora dijo que yo hablaba como si tuviera una papa atravesada en la garganta. Y mi papá se enfureció y fue a hablar con ella. Pues. Bueno, pero de un montón de formas en realidad. Tuve un montón de bullying, pero es que en realidad siento que no es que yo fuera diferente, lo que pasa es que los niños hacen bullying por todo. Sí, y aparte muchas veces uno no lo problematiza o genera esta vergüenza de este cuestionamiento, ¿seré yo el problema realmente? O sea, genera culpa. Entonces, a veces no somos conscientes de que somos o fuimos víctimas de bullying. Como tú dices, no necesariamente de pares, de compañeros, también son profesores los que hostigan. Y es importante considerar que, claro, el bullying es un acoso, pero en contexto escolar. Eso es lo que lo diferencia finalmente del acoso en general. Y en realidad es importante pensar que las consecuencias del bullying pueden, claro, ser a nivel autoestima, seguridad en sí mismo, y ya en casos más graves también podemos llegar a pensar en autolesiones, en pensamientos o ideación suicida y hasta también el suicidio consumado. Ajá. ¿Cómo deberíamos abordarlo como familia cuando nos estamos dando cuenta que nuestro hijo está siendo víctima de bullying? A veces uno no puede enfrentar a ese niño. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y que a veces dan ganas, ¿no?, de ir y enfrentarlo. Obviamente no corresponde. Sí, ¿no? A veces sentimos también que los profes no hacen nada, entonces nos da como impotencia. Exacto, y de hecho en consulta se acoge mucho esto de la sensación de hacer justicia por las propias manos, que se tiene muchas veces porque el sistema no hace nada. Entonces, o porque de repente tratan de modificar a la víctima, pero no se enfocan en el victimario en este caso. Y en realidad, como tú dices, ahí tenemos que tomar un respiro, ver bien la situación, considerar que somos nosotros los adultos y que con quien tenemos que hablar es con adultos. Y finalmente ahí depende de las políticas del colegio o qué conducto regular lleven, pero uno tiene que moverse mediante esto, o sea, generar una red, un apoyo, una validación en casa para el niño y luego ir al colegio a hablar directamente con UTP o con quien sea que maneje estos conductos regulares, porque o con la parte de convivencia escolar que todos los colegios deben tener, ¿cierto? Sí, con la parte de convivencia escolar, y que desde ahí empiecen a hacer un movimiento. Ya obviamente el enfoque preventivo es fundamental, pero ya cuando estamos viendo una situación de bullying se tiene que activar esta red de ya como concientizar a los docentes, quienes están ahí, y estar mucho más atentos de lo que está pasando, y obviamente abordarlo con el niño o grupo de niños que están siendo victimarios de bullying, y abordarlo con las familias también. Ajá. ¿Cuándo necesitamos, o sea, estamos frente a una situación de bullying con nuestros hijos, pero cuando ya decimos necesito que mi hijo tenga asistencia psicológica? Lo empezamos a notar cuando empieza esta reticencia a ir al colegio, muchas veces. O sea, de repente se relaciona mucho el querer faltar al colegio con ser flojo, y de repente, claro, llegan a consulta por eso, como, no, es que mi hijo no quiere ir al colegio, no sé qué pasa, no me dice nada. Pero ahí es cuando, por lo menos, y yo siempre destaco a los padres que deciden buscar apoyo y no invalidan, porque es desde ahí cuando el niño ya se siente en un espacio seguro que empieza a contar qué es lo que está pasando, porque finalmente algo está pasando, independiente de que sea algo emocional consigo mismo o que sea que está pasando en el colegio, alguna dinámica donde esté siendo víctima de bullying. Se necesita abordar desde qué es lo que nosotros vemos primero, o sea, claro, la baja de asistencia, los cambios en el apetito, alguna baja de peso que uno lo note muy importante, muy abruptamente, los trastornos del sueño, todas estas cosas que son signos de alerta, y muchas veces llevan a los niños a médico, y los mismos médicos le dicen esto va desde algo más emocional, no es algo físico. Haber sido víctima de bullying puede traerte consecuencias en tu vida adulta. Sí, bastante. O sea, todo lo que conlleva
nuestra forma de vernos a nosotros mismos y la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás, las habilidades de afrontamiento, o sea, la capacidad de enfrentar problemas o ser más vulnerables a contextos de acoso o a contextos donde coloquialmente se dice te pongan la pata encima, nos hace más vulnerables en un futuro. Nos afecta mucho en las relaciones que tenemos con los demás, en nuestras relaciones de pareja. Todo nos hace generar más inseguridad en lo que respecta una relación con un otro en general. Perfecto. Oye, Sofía, por último me gustaría que le dejes un mensaje a la gente con respecto a estas temáticas relevantes que tratamos hoy día, identidad de género y bullying, y también que puedas dejarnos tus datos por si alguna de las personas que nos está viendo ve que sus hijos, hijas necesitan apoyo psicológico y puedan necesitar de tu servicio. Uh-huh. Bueno, principalmente que respecto al bullying, que fue lo último que hablamos, como psicólogos no solo tratamos las heridas que deja el bullying, sino que también trabajamos en que los entornos cambien para que esto no suceda. Con educación, con acompañamiento, con compromiso, podemos construir espacios donde todos los niños y adolescentes y adultos se sientan seguros de ser auténticos, sin importar su identidad o su expresión de género, que se sientan valiosos. Y respecto al otro tema, el autoconocimiento es un viaje personal único que realmente debería ser muy acompañado y validado. Es importante que desde casa, que finalmente donde nosotros le mostramos a los niños cómo se tienen o cómo se deben desenvolver, aprender a respetar las diferencias, construir una sociedad donde cada persona pueda ser auténtica y no tener miedo al rechazo, que finalmente el miedo al rechazo también es algo que nos afecta de adultos y viene desde que somos niños. Entonces, todos podemos ser agentes de cambio actuando con pequeños pasos de aceptación y tener empatía, que es lo básico en realidad en cualquier tipo de relación humana, y poder ir un poquito más allá. Siempre dejo ese mensaje de, en las situaciones de bullying, no martirizar tanto al niño que está siendo victimario de bullying y ver qué está pasando, qué pasa en su casa, qué mensaje se le está dando, porque finalmente repiten lo que... Sí, generalmente es muy probable que el niño que hace bullying le hace bullying el papá o la mamá incluso. Sí, y de hecho uno lo ve mucho cuando se enfrenta luego a los papás de estos niños que hacen bullying y claro, uno nunca va a saber a totalidad qué es lo que pasa en la casa, pero los niños finalmente sintomatizan cosas de las dinámicas familiares. Absolutamente. Sofi, ¿dónde atiendes y de qué edad hasta qué edad para que la gente pueda saber y también cómo encontrarte en redes sociales? Ya. Bueno, yo actualmente estoy atendiendo en el Centro Amanecer Valdivia, un centro maravilloso, hermoso, y también atiendo de manera online. Yo atiendo desde los 5 años hacia arriba, población infantil, adolescente y adulta también estoy atendiendo. Y mis redes sociales son psinfantojuvenil.valdivia. Y eso también me pueden encontrar en las redes sociales de Amanecer, que se tiene como Amanecer Valdivia en Instagram, y ahí también me pueden contactar si es que no pillan mi Instagram. Perfecto, muchas gracias, Sofi. Fue un tremendo gusto tenerte hoy día de vuelta, porque hace tiempo no nos veíamos. Sí. Y también, por supuesto, te dejamos súper invitada a que podamos tratar algún otro tema. También invitamos a la gente a que pueda comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y también sugerirnos algunas temáticas que les gustaría que podamos tratar en este espacio. Sofía Lira, psicóloga infantil, también adulta, estuvo hoy con nosotros hablando sobre este interesante tema. Sofi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, los dejamos súper invitados a que el próximo jueves nos acompañen nuevamente en otro programa donde vamos a estar con un tema igual de interesante. Un besito grande, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.